Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Padre Pío, tú eres el padre de esta familia, que es el grupo de oración de Cuenca. Y hoy en este día nos encontramos frente al Padre Pío, que es un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, y también tenemos la gran figura de San Ignacio Loyola. Dos presbíteros, dos sacerdotes, Padre Pío, San Ignacio Loyola, que era un escriba, dice Jesús. Un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. ¿Qué era un escriba? Un escriba era un maestro de la ley, es decir, era un enseñador. Y Jesús quiere que nosotros seamos enseñadores. ¿Ustedes han pensado alguna vez cómo predicó Jesús, por poner un ejemplo, el sermón de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si había 3.000, 4.000 personas, no le podían escuchar. ¿Por qué se piensan que después de la muerte de Jesús, sus apóstoles pueden poner por escrito las parábolas y las enseñanzas de Jesús? Porque el estilo que había entonces en la predicación oral era el de la repetición. Y esto viene no del tiempo de Jesús, de bastante más atrás. Estaban los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran los que recibían la revelación de parte de Dios. Y Jesús no es que sea profeta, es que es el profeta de los profetas, es Dios, hecho hombre. Y entonces los profetas, que tenían la misión de parte de Dios de transmitir su palabra, removiendo las conciencias y calentando las cabezas de los reyes y enfrentándose a los sacerdotes y denunciando al pueblo, los profetas estaban rodeados de lo que en el Antiguo Testamento se llamaban los hijos de los profetas, que no es que fueran sus hijos carnales, sino que eran repetidores. ¿Y qué era un repetidor? Un repetidor era alguien que tenía la misión de lo que el profeta decía, como el pueblo estaba allí y no le podía escuchar, repetía lo que el profeta había dicho. Y ese repetidor era escuchado por otro repetidor, y así entendemos cómo puede ser que Jesús predicase a las multitudes. Pues porque tenía sus apóstoles y otros discípulos, nos habla el Evangelio de hasta 72 enviados, que eran repetidores de Jesús, que era el profeta. Y luego en el Antiguo Testamento, junto con los profetas y los repetidores de profetas, había los pseudoprofetas. ¿Y qué eran los pseudoprofetas? Los pseudoprofetas eran aquellos que, no siendo profetas, engañaban al pueblo diciendo: Dios me ha dicho. Por eso, si nosotros examinamos los libros del Antiguo Testamento, veremos constantemente cómo Dios castiga al pueblo de Israel por haber hecho caso a un falso profeta. ¿Sí? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Muy bien. Pues, ¿qué quiere Jesús? Jesús quiere que sus discípulos sean, ¿cómo ha dicho aquí? Expertos en el reino de los cielos, para que nosotros, si no somos profetas, como el Padre Pío y San Ignacio Loyola, que tenían inspiraciones de Dios y las secundaban, por lo menos seamos repetidores de profetas. No, nosotros lo que hacemos es repetir la tontería de la tele, la tontería de la moda, la tontería de lo políticamente correcto. No, nuestra vocación, cada uno en el estado de vida en el que está, es por lo menos, si no somos profetas, que la palabra profeta significa portavoz, por lo menos que seamos repetidores de voz, repetidores de profetas. Y dice aquí: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia
que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. ¿Se han dado cuenta que dice, va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo? No lo antiguo y lo nuevo, sino lo nuevo y lo antiguo. Dice San Gregorio Magno que aquí lo que nos está diciendo el Señor es que el que repite el mensaje de parte de Dios tiene que transmitirnos el Antiguo Testamento, pero sobre todo el Nuevo, que es el que da luz al Antiguo Testamento. Por eso dice Jesús lo nuevo y lo antiguo. Primero lo nuevo y después lo antiguo. Primero lo nuevo porque es lo definitivo. ¿Qué pasaba? Que muchas veces los repetidores de profetas acababan convirtiéndose en pseudoprofetas. Porque como me había gustado esto de ponerme a repetir lo que decía el maestro, llega un momento que te entra el subidón y te haces pseudoprofeta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros miremos al Padre Pío y a San Ignacio de Loyola. No eran personas que iban a tontas y a locas, sino que procuraban asentar toda su vida, el Padre Pío con toda la actividad que trajo, San Ignacio de Loyola fundando la Compañía de Jesús, y San Ignacio de Loyola tenemos, me parece, recogidas más de 7.000 cartas, un trabajo de orientación. ¿Cómo se podía hacer toda esta labor? Porque vivían una vida de unión con Dios, de inspiración con Dios, de intimidad con Dios. Nosotros tenemos que aspirar a eso, a ser profetas. Pero si no lo somos, por lo menos seamos repetidores de profetas. Es decir, lo que dice aquí Jesús, escribas que lo que hemos aprendido lo transmitamos. A mí me da mucha pena ver en los pueblos donde yo vivo que las tradiciones cristianas de hace apenas 30, 40 años ya los niños no las saben. En mi pueblo el patrono es Santo Tomás. Los niños de catequesis no saben que el patrono es Santo Tomás. Y no saben ni tan siquiera quién era Santo Tomás, claro. Pues no me voy a estas pequeñas cosas, como que antes se pasaba por los cementerios, se hacía la señal de la cruz, se hacía una invocación, o se entraba en las casas y se decía Ave María Purísima, o se escuchaba una blasfemia y se contestaba alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. No me refiero a estas pequeñas cosas, que también me refiero a los grandes temas de la fe y de la moral. ¿Ustedes qué les dicen a sus hijos? ¿Qué les dicen a sus nietos? ¿Qué les dicen a sus vecinos? ¿Qué les dicen a sus amigos cuando se toman el café a mediodía? Del tesoro hay que ir sacando lo nuevo y lo antiguo. Lo nuevo y lo antiguo. Claro, como no tenemos lectura espiritual, el Padre Pío antes nos estiraba las orejas, ¿qué vamos a poder repetir si ni tan siquiera hemos leído, si ni tan siquiera sabemos? Va sacando del tesoro lo nuevo y lo antiguo. Jesús, si ustedes examinan su predicación, cita muchas veces a los profetas, los cita. Pero Jesús, lo que está en el Antiguo Testamento, le da un aire nuevo, original, superior. ¿Alguien sabría decirme cómo se resume el Antiguo Testamento? ¿Cómo se resume el Antiguo Testamento? En 2 palabras. La ley y los profetas. Jesús lo dice varias veces. Pues esa ley que nosotros tenemos que también enseñarle a nuestros hijos, que son los 10 mandamientos. Y los profetas, que eran los que recordaban de parte de Dios la ley, eso llega a su plenitud en Jesús. Y Jesús me enseña a vivir la ley, pero desde el interior. Y esto es lo que yo le tengo que enseñar a mis hijos, a mis nietos, a mis vecinos, a mis amigos. Que ser cristiano no es no es un moralismo, no es que hay que hacer unas cosas están bien y otras están prohibidas, sino que es una vida íntima que brota de lo más íntimo del corazón, un corazón filial. ¿El Padre Pío y San Ignacio de Loyola eran meros repetidores o eran auténticos vividores que vivían esta intimidad, esta novedad de Jesús? Ahora, como está de moda decir que el Antiguo Testamento está caducado, el Antiguo Testamento está caducado en lo que era sombra del Nuevo, pero
la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos, eso no pasa. No, pues ahora hemos descubierto que ahora todo esto está caducado. Y ahora los adúlteros pueden comulgar. Y a los sodomitas se les puede dar una bendición. Pues con todo eso ya está. No. Va sacando del tesoro lo nuevo y lo antiguo, lo nuevo y lo antiguo. Y Cristo es el eje que lo une todo y le da sentido a todo. Esa ley que los profetas recordaban, Cristo viene a darnos la gracia para vivirla. Y yo no soy sacerdote, ustedes no son sacerdotes, pero sí tienen la vocación de ser profetas, y si no, por lo menos repetidores. Háganlo. Miren, para que vean que esto es más grave de lo que parece. Desde que el pueblo dejó su vocación profética, porque el pueblo de Israel tenía una misión, que era llevar al Mesías a todos los pueblos, el mensaje de la salvación. Desde entonces, Dios castigó al pueblo de Israel sin profetas. Díganme cuándo muere el último profeta del Antiguo Testamento. Año 450 a.C., Malaquías. Casi 500 años, Dios abandonó a su pueblo sin profetas, porque la gente se acomodó. Por eso cuando viene Jesús, ¿quiénes eran los maestros de la ley? Los fariseos, que decían, pero no hacían, porque se habían convertido en meros loritos que repetían, pero no habían captado. Por eso cuando Cristo aparece, lo ven como un blasfemo, no captan la novedad que trae Cristo, que es la ley y los profetas llevado a su plenitud. Bueno, pues hermanos, aquí tenemos tema de reflexión, meditación, junto al Padre Pío, junto a San Ignacio Loyola, y aquí nos podemos hacer muchas preguntas. Ya las he dicho, cada uno que las responda en su conciencia, en su corazón, junto al Señor, pidiéndole la gracia de ser fieles a la vocación que hemos recibido.